Dios bendiga a todos mis hermanos presentes aquí de la Iglesia Filadelfia de Dios. Y Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por internet. Hermanos míos, reciban bendiciones de lo alto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y reciban bendiciones, mis hermanos, de la Iglesia Filadelfia de Dios. Vamos a estar hablando ahora, mis hermanos, sobre un tema que se está viviendo a puños aquí en la tierra, mis hermanos. Vamos a estar hablando, mis hermanos, sobre cuando vienen los problemas. Y para eso, mis hermanos, vamos a estar leyendo el libro de Mateo 13, versículos 5 al 6. Y dice así, mis hermanos. Dice, hablando Jesús, hablando de la parábola, dice, del 13 al 5 y hasta el 6, dice, parte cayó en pedregales. O sea, cuando el sembrador empieza a sembrar y avienta la semilla, fíjense, se parte cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Jesús les hablaba así, mis hermanos, porque en aquel tiempo muchos eran los que cosechaban, muchos eran los que sembraban. Les hablaba en parábolas. Pero luego dice el versículo 6, mis hermanos, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Ahora vamos a ver qué quiere decir esa parte de esa parábola del versículo 5 y 6, y para eso vamos a ir a Mateo 13:20. Y en Mateo 13:20 vamos a ver qué quiso decir papá cuando habló en Mateo 13:5 al 6. Vamos a ver el 20 hasta el 21. Dice, y el que fue sembrado, hablando de lo que él habló, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa es la parte y la traducción de lo que habló Jesús en Mateo 13:5 y 6. Así hay, hermanos, muchos hermanos entre nosotros, en puños, que mientras que están siendo bendecidos por el cielo, mientras que tienen un buen trabajo, mientras que tienen salud, mientras que tienen todo, sus hijos están bien, sus hijas, su ganado, ellos están contentos con Dios. Ellos se llenan la boca de Dios. Pero cuando viene el problema, entonces, cuando viene el problema, se alejan de Dios. Pero viceversa esta palabra, porque hay muchos que en los problemas, en lo contrario, vienen y buscan a Dios en los problemas. Pero eso es cuando le pasa a una persona que es agradecida con Dios y está madura en el Evangelio. Pero cuando le pasa a alguien que es inmaduro, mis hermanos, él es feliz con Dios mientras que tiene trabajo, mientras que tiene salud y todo está bien en su vida. Él es feliz. Oh, Dios, Dios, Dios. Pero el día
que empieza a flaquear su salud, el día que empieza a flaquear su trabajo, el día que empieza a flaquear su matrimonio, se aleja de Dios como un burro, rebuznando y diciendo: Dios mío, me has quitado la felicidad. Y sigue rebuznando: Dios mío, me has quitado la salud. Y sigue rebuznando y dice: Dios mío, ya no voy a ir a la iglesia. Como aquel profeta Jonás, que se le mandó a que le llevara profecía a la tierra de Nínive, y no quiso obedecer a Dios. Se fue rebuznando en el camino hasta que fue entregado al vientre de un pez. Y en ese vientre, en ese sufrimiento, reaccionó y recordó que había desobedecido a Dios. Se arrepintió aquel hombre y Dios lo sacó de aquel pez y lo mandó a que diera la profecía. Pero molesto cuando miraba que no se cumplía. Dios, en aquel amor que tenía por él y para hacerlo entender que Dios era un Dios misericordioso, de que aquel pueblo de Nínive se había arrepentido, Dios no lo iba a mandar juicio porque se iban a arrepentir. Pero si no se arrepentían, iba a venir juicio contra ellos. Pero miramos aquí a Jonás tomando una bendición como un problema. Para él era un problema ir y llevar un mensaje de Dios a su enemigo, porque Nínive se consideraba enemigo de los judíos. Dios, en aquel momento, en un momento en que decide que crezca una higuera ahí, creció, ¿qué árbol fue el que creció? Calabacera. ¿Una qué? Calabacera. Una calabacera, eso, una calabacera. Que creciera ahí y le dio sombra a aquel hombre. Él estaba contento, feliz, porque Dios le había dado aquel arbolito, aquella planta, aquella calabacera, para que le tapara el sol. Pero cuando el Señor mismo manda un gusanito y destruye aquella planta y se seca, este hombre se molesta con Dios y empieza a rebuznar. Así somos nosotros. Muchos de nosotros y muchos no. Cuando viene el problema empezamos a rebuznar como un burro. ¿Por qué pongo un burro como ejemplo, mis hermanos? Porque un burro se considera como un animal verdaderamente 2 veces bestia, más tarugo que los animales, de los otros animales. Empiezan a rebuznar porque dicen: Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo estoy sufriendo, si yo tenía esto, yo tenía aquello, y ahora me lo has quitado. Como tú me quitaste mi trabajo, me quitaste mi salud, entonces yo también no tengo por qué ir a la iglesia, yo no tengo por qué leer la Biblia, yo no tengo por qué buscarte. Es lo que muchos han hecho y se han retirado de Dios. Pero hay una predicación que si la buscan ustedes, mis hermanos, que está en YouTube, de aquí de la Iglesia Filadelfia de Dios, ¿verdad?, que se llama: el que se aleja de Dios se arrima al diablo. Entonces, cuando tú vas con aquellos problemas, en vez de decir a Dios que te ayude y que le vas a adorar aunque tengas problemas, te alejas de Él y te arrimas al diablo. Y al arrimarte al diablo, el diablo te dice: no te preocupes vos. No estoy diciendo que es argentino el diablo, pero no te preocupes vos, mira. Y ahí el diablo le ofrece, para que calme su dolor, le ofrece droga o le ofrece cerveza. Y aquel hombre dice: está bien,
tomaré la cerveza. Y empieza a alejarse de Dios y empieza a tomar una posición que no debe de tomar. ¿Sabes qué empieza a tomar? Empieza a tomar la posición de hijo pródigo. Porque se empieza a alejar de Dios porque dice, tengo problemas y Dios no me la soluciona. Imagínate tú qué haya pasado con este gran hombre, con Job. ¿Qué haya pasado con Job cuando aquel demonio lo ataca? Cuando Job empieza a perder sus riquezas, cuando Job empieza a perder a sus hijos. Pero la policía siguió vigente. La esposa no murió, siguió ahí. ¿Verdad? Tanto que una vez le dijo a Job, su esposa, ¿y todavía sigues? ¿Todavía buscas a tu Dios? ¿Todavía adoras a tu Dios? ¿Y qué le dijo? Maldice a tu Dios y muere. Era una burra hablando y rebuznando. Porque esta burra había perdido sus riquezas y a sus hijos. Y empezó a rebuznar porque ella no quería llevar la carga. Pero este hombre santo de Dios no habló palabra contra su Dios, sino que él siguió adorando a Dios. Es la tipología del cristiano. Aunque viene el problema, ese cristiano dice, Señor, aunque yo no estoy bien de salud, Padre mío, yo siento tu presencia, yo te amo, Padre mío. Empiezas a hablar como cordero manso delante de él. Y le dices al Señor, Señor, aunque no tenga trabajo, Padre, y aunque estoy sufriendo, Padre Santo, yo con todo te seguiré amando. Ese es aquel cristiano que de veras ama a Dios. El cristiano que es fuerte. Pero aquel que es débil, mis hermanos, pone su hombro y se recarga en el diablo, pensando que el diablo lo va a ayudar. El diablo lo único que te va a hacer, te va a dar un empujoncito para mandarte al infierno. Esa es la voluntad del diablo. Y la voluntad de Dios es que tú crezcas en tus problemas. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en nuestro sufrimiento. Si alguien está enfermo, es tiempo de que crezcas espiritualmente. Si alguien está sufriendo hambre, es tiempo de que crezcas espiritualmente, porque es tiempo de ayunar. Mis hermanos, tenemos que entender que a Dios le tenemos que amar en todo. Como cuando tú te casas con una mujer, tú tienes que estar con ella en las buenas y en las malas. Dios siempre está con nosotros. Dios no te prueba, pero tú te metes a la prueba, tú te metes al problema, no porque Dios te haya metido. Nosotros nos metimos con nuestras actitudes. Dios quiere que tú comas. Dios quiere que tú tengas trabajo. Dios quiere que tengas salud. Pero mis hermanos, imposible es que no vengan problemas, porque somos carne, sentimos y estamos en este mundo corrupto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a leer Mateo 8:23. Y en Mateo 8:23 dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Nosotros los que estamos maduros en el Señor, decimos: Señor,